de plantas industriales. Hoy tenemos la oportunidad para revisar algunos conceptos teóricos sobre la distribución de plantas. Al igual que las otras clases anteriores, también les quiero comunicar que si se corta el tiempo de la clase en Zoom, entonces con el mismo link que ustedes tienen, volvemos a reiniciar. Solo que debemos esperar más o menos como unos 15 minutos mientras el sistema Zoom me permita entrar nuevamente. Vamos a ver algunos contenidos teóricos. Está un poquito lento el sistema, pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Ahí nos adaptamos. Ok, entonces hoy vamos a ver lo que es la parte de distribución de plantas, ok, y cómo está compuesta realmente. ¿De qué se trata la distribución? Obviamente cuando hablamos de ella, no es más de la forma, cómo están distribuidos los diferentes elementos, equipos, materiales, maquinaria y las áreas dentro de una planta, dentro de una empresa, ¿ok? ¿Cómo está su distribución física? ¿Quiénes son los componentes que están dentro de ella? ¿Qué elementos se deben considerar para que esa distribución pueda ser funcional? Entonces nosotros vamos a ver acá algunos elementos que destacan este tipo de distribución. Generalmente acá nosotros dentro de la distribución de plantas es importante o necesario conocer los diferentes procesos que se llevan a cabo dentro de la empresa, porque no todas las empresas tienen la misma distribución. Todo ello va a depender al proceso productivo o a veces al producto, porque a veces no es el proceso sino el producto, ¿ok? Y a los servicios adicionales que están dentro de ella. ¿Okay? No es lo mismo hablar una empresa de una distribución para una fábrica que para un taller, ¿okay? Para un hospital, para un restaurante, para una oficina, todo ese tipo de distribuciones cambian según o su proceso o según su producto. Sin embargo, para ella nosotros podemos ver algunos elementos que son característicos o que son clasificativos, pues, o sea, cuáles serían los tipos de distribución que nosotros podemos utilizar. Entonces, realmente cuando hablamos de ello, de la distribución de planta, hay que considerar varios elementos que están dentro de ella y que pudieran ser necesarios para poder hacer la distribución. Hay ciertos factores que también hay que considerar a la hora de hacer una distribución de plantas, sobre todo cuando se trata de una planta industrial. Porque si nosotros lo vemos desde el punto de vista de una empresa pequeña o a veces desde nuestro hogar, nosotros hacemos una distribución en nuestro hogar en función de nuestras necesidades. Pero cuando se trata de una empresa industrial, también es exactamente igual en función de las necesidades y de los requerimientos. Y esto sí es importante porque a la hora de tomar una decisión por el tipo de distribución, hay que considerar cada uno de esos factores. Nosotros podemos encontrar en ello una distribución de plantas por posición fija, ¿okay? Que es aquella en donde el producto o el objeto que se va a transformar queda siempre en una posición y es entonces el personal, los materiales y las maquinarias las que se movilizan hasta donde está el producto. Por ejemplo, podemos hablar de los astilleros, pues en un astillero generalmente la posición ahí es la distribución es por posición fija.
se fija un punto donde se va a armar el producto, en este caso sería la embarcación, y todos los elementos que están alrededor de ella deben movilizarse hasta donde está ese producto. Por ejemplo, cuáles serían las maquinarias, los equipos, las herramientas, todo el personal debe girar en torno a esta. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque la posición del producto debe ser una posición fija y cuando este se termina de ensamblar, pues ya obviamente ahí es cuando se va a movilizar hacia donde va a ser su destino. Este tipo de distribución es muy característico, por ejemplo, para este tipo de plantas o para este tipo de empresas cuyo producto es muy grande, muy pesado y que cuesta mucho movilizarlo dentro de un área. El otro tipo de distribución es por producto. En este caso es aquella donde los recursos disponibles de tal forma desde el producto o están en función del tipo de producto que se va a ensamblar. Y este sigue generalmente un volumen de distribución o un volumen de elementos o de piezas que se fabrican a través de ella y que van a depender por el tipo de producto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros generalmente podemos tener unas líneas de distribución por tipo de producto. Entonces, por ejemplo, en la empresa manufacturera de electrodomésticos, bueno, podemos encontrar líneas de distribución, líneas para los productos de refrigeración, líneas para los productos de la línea menor, líneas para productos de la línea marrón, o sea que en función del producto se van haciendo la distribución de cada uno de estos elementos. Entonces la empresa se adapta o adapta su distribución para cada tipo de producto. Un segundo que se movió, se movió un poco la presentación que estaba movida. Entonces, aquí podemos observar que la distribución por producto es muy importante cuando estamos caracterizando al tipo de producto que vamos a trabajar. Otro tipo de distribución es la distribución funcional, la distribución de planta funcional, y es aquella donde los recursos disponibles van a depender según las actividades o la tarea. ¿Okay? Generalmente en este caso trabajamos por centros de trabajo. Por ejemplo, para una línea de productos cualquiera, nosotros pudiéramos tener un centro de trabajo de pintura. ¿Okay? Otro centro de trabajo que sería la parte mecánica. Otro centro de trabajo que sería de repente, digamos, el ensamblado. Y así va en función, o sea que dependiendo a la funcionalidad del área o del centro de trabajo, es que entonces se van a ejecutar estas distribuciones. Generalmente aquí trabajamos con altos volúmenes de productos que pudieran ser similares, ¿okay? ¿Okay? Que no que sean exclusivos, pero que son similares. Y cuando eso es así, podemos trabajar con esos centros de trabajo que van a ser en función de la proporción que se tengan o de los volúmenes que se estén manejando en cada una de las áreas. Generalmente este tipo de distribución lo podemos encontrar en plantas de procesos metalmecánicos que generalmente se abren centros de trabajo muy particulares en la parte mecánica o en la parte metalmecánica para que se genere en cada uno de estos centros los productos con los cuales se van o los subensambles, digámoslo así, para que luego estos pasen a otra área y puedan ser ensamblados.
Asimismo como esta, tenemos entonces ahí distribución de algunas plantas que pudieran ser híbridas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una combinación de los diferentes tipos de productos o una combinación de los diferentes centros de trabajo para poder hacer este tipo de ensamble. La distribución de plantas por la posición fija, generalmente fíjense que tenemos el caso, podemos ver aquí en la gráfica, la posición fija, que es la que le había dicho inicialmente, el producto no se mueve, sino que todos los componentes giran a su alrededor para llegar hasta donde está la pieza. Cuando tenemos una posición de planta por la distribución por producto, nosotros generalmente podemos manejar de acuerdo a la línea de producto, como les había dicho inicialmente, y esto va a facilitar o traer grandes ventajas o grandes mejoras para la planta. Por ejemplo, el manejo de materiales se reduce. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los tipos de materiales están en función de la línea de producción que se está haciendo. Es escasa la existencia de trabajos en curso. ¿Qué quiere decir? Que hay poco material en proceso. ¿Por qué? Porque el material que se está haciendo en los diferentes centros de trabajo va a ser exclusivo para la línea de producción. Y se minimizan los tiempos de fabricación, que ustedes saben que nosotros como ingenieros industriales lo primero que debemos ver son los tiempos de elaboración o de fabricación de estos productos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros manejamos esto tratamos de estandarizar los tiempos. Ustedes se deben acordar de la materia de ingeniería del trabajo, en el cual hicimos mucho énfasis, o se hace mucho énfasis en los estudios de tiempo para poder estandarizar estos tiempos de producción. También en este tipo de productos hay una simplificación de los sistemas de planificación y control de la producción, pues porque son mucho más organizados, y hay una simplificación de las tareas. ¿Por qué? Porque cada tarea va en función del tipo de producto que se está realizando. Algunos inconvenientes que se pueden presentar pueden ser en falta de flexibilidad en los procesos, obviamente. ¿Por qué? Porque como son para productos exclusivos y no estandarizados, entonces cada proceso puede generar un tipo de producción o un tipo de normativa que no se pueden mezclar unas con la otra. En cambio, cuando tenemos productos estandarizados, pues nosotros podemos también estandarizar los procesos. Quizás también podemos decir que hay una escasa flexibilización de los tiempos de fabricación, aun cuando son los tiempos menores, pero hay poca flexibilidad en ellos. La inversión generalmente es muy elevada porque tenemos que hacer inversión por cada tipo de producto, o sea, por cada línea de producto debe haber una inversión. ¿Por qué? Porque como están separadas, los materiales, los equipos, los procesos en sí son totalmente diferentes. ¿Okay? Y una alta interdependencia entre los trabajos, pues eso es obvio por el tipo de procesos que se tienen. Vamos a ver ahora algo que es muy importante, que es acá, que nosotros ingenieros industriales, tratamos de analizar cuando hacemos una distribución de plantas. Entonces nosotros podemos ver cuáles son los tipos de distribución que nosotros podemos utilizar. Tenemos un tipo de distribución en L, donde tenemos generalmente un inicio y un final, y todo sigue una línea de distribución, de tipo I, perdón. ¿Okay? Entonces, desde el inicio hasta el final, sigue solo una línea de producción. Generalmente esto se usa para ensamble, donde tenemos productos y subproductos que se van uniendo a lo largo de la línea para poder obtener finalmente el producto final. ¿Okay? Luego tenemos el tipo L, que comienza en un sí, que comienza en una forma I y luego cambia a la forma. ¿Okay? Eso a veces también es necesario por el tipo o ubicación de la planta. ¿Okay? Tenemos también la posición en O, que es simplemente que todos van girando, todas las líneas van girando en forma de, no circular, pero sí que casi semicircular. La distribución en U, que comienza en esta forma
¿ok? En forma de bus, casi siempre los equipos, materiales están en el centro y a todo a su alrededor están los diferentes centros de trabajo. Este tipo de distribución en E, que aquí tenemos un ensamble, viene para la otra forma otro ensamble, viene para la forma final otro ensamble. ¿Ok? Generalmente este tipo de distribución es muy poca cuando se da, sin embargo cuando el producto lo requiere es necesario hacerlo. Y hay otro tipo de distribución que es tipo S, fíjense que como que si fuera, aquí tenemos una forma que pareciera que fueran 3I o 3L que tenemos haciendo, pero es tipo S, que quiere decir que aquí entra el producto desde un punto de vista, desde un centro, pasa a través de cada uno de ellos, pasa al siguiente, a la siguiente fila, pasa otra vez por cada uno de los procesos, luego a la fila final, y no necesariamente tiene que ser una S. Hay veces nosotros podemos tener varias S semi-ensambladas. Hay otro elemento que quiero que discutamos también, que es muy importante dentro de los estudios de distribución, y son los diferentes principios que nosotros manejamos en una distribución. Vamos a ver acá un ejemplo tipo, ¿ok? Una forma de cómo están distribuidas los diferentes principios de distribución de plantas. Un principio es una ley, es una regla o un lineamiento que se cumple para poder seguir ciertos propósitos y en consecuencia necesario para poder lograr el seguimiento de algún proceso. Las leyes naturales, como por ejemplo, si llegan a un cierto principio, las leyes matemáticas y las leyes, este tipo de leyes, pues se van adaptando a la forma de lo que nosotros vamos a hacer. De esta misma forma existen ciertos principios que se pueden manejar dentro de la distribución de plantas. Este autor, Müller, Richard Müller, hizo un estudio de localización de plantas. En ella hizo la forma de cuáles eran los principios que se manejaban en manera general. Estos no son los únicos principios, estos son los que Müller consiguió. Han habido otros principios que se han generado posteriormente, pero por ejemplo, hasta ahora los de Müller siguen siendo uno de los más principales que se utilizan en una distribución. El primer principio que vamos a analizar y que por lo general ustedes lo van a hacer para su proyecto también, es el de la integración de conjuntos. ¿Okay? La mejor forma de distribuir es la que integra a los hombres y materiales, maquinarias en las actividades, de tal forma que todos ellos conformen un global, ¿ok? Para poder obtener el conjunto de lo que se desea agregar. Aquí en este caso van a intervenir varios factores de la distribución, pero que van a segregar de forma conjunta. ¿Okay? Hay otro principio que se llama de la mínima distancia recorrida. Por eso es que nosotros, entre nuestros proyectos, nosotros manejamos una distribución de tal manera que nosotros podamos ahorrar los recorridos que vamos a hacer dentro de los materiales. ¿Okay? Son condiciones que siempre van a mejorar la distribución y que permiten que la distancia se recorte de materiales entre las operaciones. ¿Okay? Esto es muy importante, sobre todo nosotros como ingenieros industriales siempre tratamos de que los recorridos sean los mismos. Acuérdense que los recorridos y los transportes no le agregan valor al producto. Y esta es una de las razones por las cuales de este principio se debe aplicar en todo proceso de distribución. Circulación o flujo de materiales. Pues la idea es que el flujo de materiales no entorpezca o no se crucen entre sí. A raíz de este principio se creó el diagrama de recorrido de materiales. Cuando ustedes hacen un diagrama de recorrido de materiales,
allí están aplicando el principio de circulación de materiales. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a ver cuál es la influencia o cuáles son los recorridos que pueda tener un material y cómo se cruzan ellos. Entonces, esto lo que trae cuando hay cruces de materiales o de recorrido, esto es lo que trae desorganización. Por lo tanto, entonces, en este flujo nosotros lo que tratamos de ver que todos sean uniformes, que sigan una secuencia lógica y que no haya manera de que se entorpezca todo el proceso. El principio de espacio cúbico es porque no solamente debemos verlo en planta. Generalmente nosotros vemos la distribución como una distribución en planta, que es como la forma gráfica de ver un dibujo en planta. Pero el principio cúbico hace de que esto no solamente lo veamos como la parte en planta, sino también vamos a verla como, cómo podemos ver el espacio disponible tanto en forma tridimensional. ¿Qué sucede? Porque las alturas también son necesarias o la disponibilidad de la forma tanto horizontal como vertical. O sea que aquí vamos a ver lo horizontal, lo vertical y la altura. O sea, hay que ver cuál es el volumen con que se va a trabajar dentro de esto. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos tener muy buena distribución física en planta, pero no consideramos el manejo de las alturas y esto es muy necesario a la hora de hacer la organización o la distribución de los diferentes productos en planta. La seguridad es otro elemento que siempre está dentro de los procesos de distribución, porque a través de ella nosotros podemos detectar qué es lo que está sucediendo o cómo se están anidando cada uno de los procesos de manera segura. Recuerden que uno de los elementos, de los factores que nosotros analizamos en la distribución es la parte de seguridad. ¿Por qué? Porque ustedes saben que desde el punto de vista legal, y de esto podemos hablar muchísimo tiempo, y aquí nos quedaríamos, bueno, pues muchas horas hablando sobre la legalidad de la seguridad, porque no solamente nosotros debemos proteger los materiales, sino también la integridad personal de cada uno de los trabajadores. Y para ello se debe cumplir con ciertos procesos de seguridad, las herramientas, las posiciones, la forma de trabajo, los diferentes equipos y herramientas que intervienen, cómo se utilizan, cómo se manejan y qué es lo que nosotros debemos seguir. Sobre todo las normativas que se deben cumplir a la hora de cualquier digamos, evento que se pueda presentar. Para eso en la seguridad se emiten algunos procesos, algunos ensayos de simulación para que cuando suceda cualquier evento imprevisto, la gente no comience a dar carrera ni a manejarse como que, ya te digo, a dar carreras por toda la planta. No, debe haber una forma ordenada de hacer las evacuaciones. Yo siempre insisto en la parte de la seguridad porque de alguna u otra forma esto también logra la satisfacción de los procesos en una distribución de plantas. Y a la hora de tener un proceso más satisfactorio y más seguro, nosotros podemos obtener productos con mejores calidades. La flexibilidad también es otro elemento, ¿ok? Porque dentro de los factores que nosotros consideramos entre los principios, la flexibilidad es necesaria. Fíjense que veíamos por allá que habían algunos tipos de distribución que no eran muy flexibles. ¿Por qué? Porque las condiciones en que se manejan los tipos de productos no te permite que haya una gran fluidez o gran flexibilidad entre cada uno de los seres. ¿Okay? Esta condición será siempre efectiva en la distribución para que se puedan efectuar o redondear al menos los costos que están involucrados. Cuando nosotros tenemos flexibilidad dentro de los procesos productivos, los costos bajan. ¿Okay? Entonces, uno de los elementos que más nosotros debemos considerar es la flexibilidad de esta distribución.
vamos a ver ahora. Quería comentarles que ya la gran mayoría ya tiene su evaluación, sus notas sobre el primer 10%. ¿Ok? Solamente me están faltando algunos alumnos y son de la localidad de Maturín. Me faltan como 5 alumnos que hoy mismo, hoy en la mañana, vamos a tratar de solventar esto porque el problema que he tenido acá es con la electricidad. Y bueno, estoy como quien dice luchando con ello. Quiero que veamos ahora, que hablemos un poco sobre la tarea que ustedes van a hacer, que deben entregar para el día lunes. Es fácil, una tarea fácil porque no trata de ningún elemento. Lo que quiero es que esta tarea la realicen lo más pronto posible para que le dediquen más tiempo al 20% del segundo corte. Por eso es que esta primera parte pues, es sencilla, a pesar de que es en grupo, va a ser aplicada a sus trabajos. ¿Ok? Vamos a ver un poquito de ella. Y de qué es lo que ustedes van a hacer en esta tarea. A pesar de que es para el lunes, pues no les va a quitar muchísimo tiempo. Esta práctica es una práctica sobre la distribución de plantas, pero aplicada al proyecto que ustedes van a manejar, que están manejando. Que por cierto, ya ustedes deben tener gran parte de este proyecto avanzado, porque la próxima semana les voy a pedir, voy a revisarles cuál es el avance que ustedes tienen sobre su proyecto. Fíjense que en la medida que vamos haciendo las actividades, todas las actividades de alguna u otra forma están relacionadas directa o indirectamente con el proyecto final. No dejen esto para última hora porque después van a crear se va a crear conflictos, pues digamos, en cuanto al tiempo. Me quedan 10 minutos. Bueno, vamos a ver cómo distribuimos estos 10 minutos. Para que veamos qué van a hacer ustedes en esta práctica. Así que está un poco lento. Pero bueno, ahí vamos. Seguimos trabajando. Ok, la práctica, la segunda práctica que viene representando el 10% para el segundo corte, habla sobre la distribución de plantas, sobre lo que hemos hablado acá. Y en esta práctica es necesario evaluar cuáles son esos factores de distribución que intervienen acá. Yo le puse que algo que ustedes deben colocar acá es el título. Ya nosotros habíamos hablado en la última clase cuáles eran, de qué se trataba esto. Sin embargo, yo quiero ahora como que volver a recalcar o a reforzar un poco de qué se trata esta práctica. Van a describir y a explicar los principios de distribución de plantas de los que acabamos de ver ahorita. Pueden ser los que nosotros vimos ahorita, pero si ustedes consiguen otros que investigan por su propio medio, también lo pueden agregar. ¿Cuáles son los principios de distribución de plantas que se pueden aplicar dentro de su proyecto de investigación? ¿Okay? Recuerden que es muy importante la interpretación de los contenidos. Fíjense que muchas de las personas en esta primera evaluación que les coloqué allí no hicieron interpretación y esto les bajó muchos puntos. Entonces yo les recomiendo que en mi trabajo, en mis actividades,
proyectos, prácticas, todo lo que hagan deben tener siempre la interpretación de los contenidos. El segundo punto, deben realizar una explicación de los 10 factores que más influyen. Aquí esto sí lo tienen que investigar ustedes, algunos están allí en el contenido, pero quiero que ustedes investiguen sobre los factores que influyen en una distribución de plata. ¿Okay? Esto es muy importante porque lo van a explicar, son 10 factores que influyen en la distribución de plantas, pero aplicadas a su proyecto, porque factores pueden haber muchísimos, pero a lo mejor no aplica para su proyecto. Deben mostrar un layout de planta, que era lo que hablábamos la semana pasada, de que era el layout de planta, cuál era el proceso que había dentro del layout. Ustedes iban a buscar de ese layout de planta, cuál era, digamos, qué era lo que se aplicaba. Fíjense que esto estaba también en la actividad número 2. Y de alguna u otra forma acá lo estamos repitiendo. ¿Okay? Van a buscar los mismos elementos, o sea, cuáles son los principales componentes, los equipos, la señalización, la simbología, y vuelvo a repetir, muy importante, las dimensiones. Muchos de ustedes me estuvieron preguntando que si podían utilizar una distribución de planta que aparecía en internet con respecto al producto que estaban trabajando. Eso, claro que sí, sí se pueden utilizar. Pero a veces este tipo de figuras que les muestran en la distribución no tiene la dimensión, entonces ustedes deben de alguna u otra forma colocárselo. También en este caso van a hacer un diagrama de recorrido de cada uno, de por lo menos uno de los materiales, no de todos, porque acuérdense que la norma, si ven las normativas o si ven el contenido de lo que es el diagrama de recorrido, por cada producto ustedes tienen que hacer un recorrido y dentro del mismo diseño del layout. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo le pongo a hacer muchos productos, por cada uno de ellos van a utilizar un color y eso se les va a llenar tanto que a veces no se va a distinguir. Yo prefiero que, como ustedes apenas están comenzando a ver este tipo de técnica, úsenlo para un solo producto. ¿Okay? Y hacen el recorrido. En él pueden utilizar inclusive la simbología que nosotros utilizamos en ingeniería del trabajo, que lo que era cuándo es una operación, cuándo es inspección, transporte, almacenamiento, cada uno de ellos. Eso lo pueden utilizar en la medida que van haciendo su recorrido. Y finalmente, existen varios tipos de distribución de plantas, ¿okay? Por producto, por proceso, por posición fija, o incluso los híbridos, o cualquier otro producto o cualquier otra distribución que ustedes pueden investigar. ¿Okay? Van a seleccionar una alternativa de ellas y se lo van a aplicar a su proyecto. ¿Okay? Aplicando los criterios para la distribución de plantas. Las condiciones, bueno, que la práctica que van a presentar es grupar y vale el 10% del segundo corte. Deben realizar deben realizar la práctica en Word y la van a subir en PDF. La práctica no requiere ni índice ni introducción. Esto se lo dije la semana pasada. Pero sí era necesario la interpretación global del grupo sobre lo que ustedes estaban haciendo. Y muy importante, coloquen las referencias bibliográficas. ¿Okay? Porque yo estoy seguro que muchos de ustedes, la gran mayoría, tienen que investigar contenido de este material y deben colocar allí cuál es la referencia bibliográfica. Por favor, traten de aplicar otra falla que vi en este proceso en esta primera evaluación, es que no están leyendo las normas de presentación de trabajo del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño 2015. Estas son las normativas que nosotros utilizamos para hacer nuestros trabajos de grado y cualquier otro tipo de trabajo. ¿Y qué vamos a utilizar de ellos? Bueno, la sangría, los márgenes, el tamaño de los párrafos, el tamaño y el tipo de la letra. Por ahí vi que había unas letras que estaban demasiado chiquitas, que aquello ni se podía ni leer. Menos mal que estaban transcritas y yo lo que hice fue ampliarlas para poder leer. ¿Ok?
la separación entre párrafos, cómo se deben colocar los títulos y los subtítulos. Fíjense que cada uno de ellos, eso fue lo que conseguí, los errores que conseguí en este tipo de- en la primera evaluación. ¿Ok? El archivo que van a generar en este caso debe llevar la palabra práctica y el grupo al cual corresponde. Por ejemplo, en este caso yo les puse un ejemplo. Práctica, grupo número 6. Ya está. Todos deben subir su copia, todos deben subir, a pesar de que lo estamos haciendo en grupo, todos los participantes deben subir su copia, porque de lo contrario, para mí, aun cuando me dice profesor, pero yo trabajé, estuve trabajando con él y ahí está, y aparezco en el grupo, sí, eso está bien, pero tú no subiste tu copia, entonces pierdes la calificación. Muy importante esto, ¿bien? Y muy importante, y finalmente, pues como les digo a todos, pues siempre traten de leer los reglamentos internos de la asignatura para que puedan realizar su trabajo. ¿Alguna pregunta al respecto? Aunque ya esto lo habíamos conversado la semana pasada, ya se va a terminar digamos, el tiempo, se va a agotar el tiempo, pero vamos a volver, esperamos unos 15 minutos y volvemos a retomar porque quiero que hablemos de la siguiente práctica también. ¿Hay alguna pregunta hasta los momentos? Buenos días, profe. Buenos días. Es para confirmar si entendí muy bien lo del diagrama de recorrido. En Ajá, el caso mío y de mis compañeras, vamos a trabajar nuestro proyecto sobre masa fácil. Entonces, mi diagrama le explica la idea general que yo tenía, porque ya vi ingeniería de trabajo, es que se hace el plano de la ajá, planta de producción. ajá, Entonces, el proceso sería la recepción de materia prima, en el caso de harina. ajá, Esta materia prima se transporta hasta el área donde inicia el proceso, entonces sería la entrada de agua, porque ajá, la masa contiene agua, harina, ujú, contiene sal, contiene unos conservantes y contiene, si no me equivoco, materia grasa. ajá. Entonces, en el proceso de mezclado, obviamente hay una demora porque durante la duración, durante Obviamente. el proceso de mezclado hay una demora. Después el proceso sigue a la parte de amasado Ajá, para que se integre el gluten a la masa. ajá. Hay otro proceso de demora, seguramente hay inspecciones. Pero tú Continuamos a la me parte estás de explicando todo el proceso y yo te estoy pidiendo el recorrido de un material, de uno de ellos. ¿Qué quiere decir? Que Pero, vas a hacer tu diagrama de planta y vas a hacer ah, recorrido de uno de los materiales, porque de lo contrario te puedes confundir todo.